Muy buenas y bendiciones. Soy Pastor Jeremiah, tu pastor en línea, aquí en tu segmento Viviendo Fiel. Y puedes preguntar, ¿y por qué el pastor anda con anteojos de sol? Pues es una bromita mía porque acabo de venir de México, donde pasé una semana con el amor de mi vida, mi esposa. Ya llevamos más de 30 años de estar casados y este año he pasado mucho tiempo para afuera, tal como pasé 30 días en Honduras, pasé 45 días en Argentina y pues uno tiene que atender a la esposa, tiene que disfrutar de la vida también. Mientras que estamos aquí, vamos a vivir para Jesús, pero no quiere decir que no podemos disfrutar tiempos juntos en el matrimonio y en la vida. Y así es que aconsejo a los maridos, cuida a tu esposa, es un regalo de Dios. Toma un tiempo para salir, aunque sea caminar en el parque, practicar, ir a alguna vacación, quizás un fin de semana, una semana si puede. ¿Sabe qué? Es obra de Dios también mantener tu matrimonio. Bueno, suficiente, ya sabes, estoy ya aquí de vuelta y vamos a seguir nuestra clase 118 hoy en tu programa Viviendo Fiel, parte de lo que es Sin Límites Internacional, donde nosotros compartimos la palabra de Dios mediante el Espíritu Santo por televisión, por radio y por las redes sociales y, por supuesto, aunque soy gringo, hablamos el idioma de Dios, lo cual es español. A veces fallamos un poquito, pero yo sé que nos perdonan porque siempre esforzamos a hacer lo mejor que podemos a pesar de las fallas pequeñas que hay. Pues en la clase 117 nosotros cubrimos Hechos 26, versículo 12 al versículo 18. Y le pusimos por título, y por supuesto hubo una falla, pero pusimos por título correctamente, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Decía Jesús, yo soy el dueño de la carreta, yo estoy montado en la carreta, tengo el aguijón para apoyarte en mi mano. ¿Y quién eres vos? Vos sois el buey, vos sois el obrero, vos sois el que conduce la carreta a la misión, pero vos no sois el que guías. Yo, dice Jesús, te voy a estar guiando con este aguijón, para que tú vayas y hagas lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero. Yo estoy en control, no tú. Así que Jesús tomó control de la vida de Saulo, lo botó de su caballo, se presentó a él y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice Pablo, ¿quién eres, Señor? Y le dice, soy Jesús, a quien tú persigues. Y después le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, y te voy a enseñar cuánto vas a sufrir por causa de mi nombre. Todo esto porque Saulo era religioso, súper religioso, era fariseo del tribu de Benjamín y estudió bajo los mejores maestros de Israel. El asunto es que Saulo era equivocado. Los tiempos habían cambiado. El Mesías ya estaba presente. Y ellos estaban esperando que llegara el Mesías, igual como hoy todavía están esperando que llegue su Mesías, cuando el Mesías andaba entre ellos. Entonces fue así que Jesús dijo, voy a poner mi mano sobre este Saulo y lo voy a hacer testigo a las naciones, a los gentiles principalmente, pero también a los judíos, de que soy Jesús, soy quien mando, soy el Mesías. Entonces así fue que después fue nombrado el apóstol Pablo, que nosotros sabemos escribió un montón del Nuevo Testamento. Pero bueno, si perdiste esta clase, búscalo en nuestro canal de YouTube, busca Crown Life International o busca @CLI501C3 y esto lo voy a cambiar después, lo voy a poner @Viviendo Fiel para que sea más fácil para ustedes quienes hablan el idioma de Dios para hallar este canal tan potente que tiene ya más de 900 clases gratuitamente cubriendo todo el Nuevo Testamento y otros temas para beneficiarte, para tu bien, para tu bienestar espiritual y también tu bienestar humana aquí en esta tierra, porque a Jesús le importa a nosotros también que estemos bien aquí. Pues hoy vamos a cubrir hoy vamos a la clase 118. Vamos a cubrir Hechos 26, versículo 19 al versículo 23. Y si tuviera que poner un título, sería
No fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde a la visión celestial. El que está hablando aquí es el apóstol Pablo. Él está dando su testimonio ante este grupo, lo cual es el sumo sacerdote, los sacerdotes, saduceos, fariseos, también el rey y su esposa, el gobernador y su gente. Está testificando Pablo sobre su llamado, qué pasó en su vida, cómo llegó a conocer a Jesús, cómo cambió su vida. Entonces él les dice aquí claramente que recibió una visión celestial y no fue desobediente a esta visión. Esto quiere decir que hay personas que han recibido un llamado de parte de Dios y han sido desobedientes. Tal vez tú recibiste un llamado y hasta ahora no has obedecido. Pablo aquí dice, recibí la visión celestial y no fui rebelde. Vamos a verlo más al detalle en lo que es Hechos 26, iniciando versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Ahí está el título de nuestra clase. No fui rebelde a la visión celestial. Y él está testificando ante gente de alta categoría, por decir, políticos, líderes religiosos, reyes, gobernantes, y está dando su testimonio. Yo tuve una ocasión, una vez, cuando Dios cambió mi nombre, que yo tuve que ir al sistema de corte de Estados Unidos y tuve que ir al corte superior de mi área y tuve que testificar ante el juez para recibir un cambio legal de nombre. Y él me preguntaba, ¿por qué quieres cambiar tu nombre? Y yo le digo, yo no quiero cambiar mi nombre, Dios quiere cambiar mi nombre. ¿Y por qué lo cambias? No, porque no soy rebelde, Dios me cambió el nombre. Entonces, pues, para no hacerle largo la cuenta, estuvo de acuerdo el juez y toda la gente que estaba en el corte, los abogados y los que estaban ahí solo observando, de que de verdad Dios cambió mi nombre. Entonces, tuve esta oportunidad para testificar de la obra de Dios en mi vida. Y eso es lo que está haciendo aquí Pablo. Pero sabe que a Pablo lo querían matar varias veces. Y él se escapó por la mano de Dios. Pero dice, por lo cual, rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, versículo 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, donde me convertí, inicié mi viaje cristiana. Empecé a hablar a los que están en Damasco y Jerusalén. Cuando él volvió a Jerusalén, atendía a las sinagogas, el templo, y hablaba acerca de Dios y lo que había pasado en su vida, y conforme a las Escrituras presentaba a Jesús como el Mesías que todos ellos esperaban. Dicen, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, quiere decir que él andaba viajando Siria, Damasco, Jerusalén, Judea, a los gentiles en las naciones donde él ha hecho sus viajes misioneros. Y él dice que por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Dice que su mensaje fue muy claro, muy claro. Dice que yo les prediqué el arrepentimiento, que era necesario arrepentirse. Acuérdese que en Hechos 2:38, cuando se levantó Pedro para predicar en el día de Pentecostés, ¿qué fue el mensaje? Arrepiéntese y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. Esta respuesta fue después de que ellos preguntaron, heme aquí, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Estaban cortados de corazón. Y Pedro les predicaba arrepentimiento y bautismo. Pues dice aquí que Pedro predicaba que tenían que arrepentirse y convertirse a Dios. Dos cosas importantísimas. Porque hay gente que se arrepienten pero no se convierten a Dios. Hay personas que quizás es un arrepentimiento mundial, por decir. Hay personas, digamos, que roban un banco. Y cuando ya llega la ley, ojalá que haya ley en tu país, y los arresta, los lleva al corte y los condenan. Ellos se arrepienten de haber robado, pero no porque fue violación de la ley de Dios, fue en contra de Dios, hirieron a algunas personas, no. Se arrepienten porque fueron capturados.
Y esto es lo que pasa a veces en el mundo. Cuando viene la palabra de Dios y viene el Espíritu Santo y dar convicción en los corazones, hay personas que se arrepienten, pero se arrepienten porque fueron hallados en sus pecados, no porque hayan ofendido a Dios, porque hay un arrepentimiento mundial que conduce a la muerte, porque no produce cambio en la vida, mientras que hay un arrepentimiento verdadero espiritual, lo cual mediante el Espíritu Santo produce cambios en la vida de la persona. Y más, dice aquí, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hay personas que se arrepienten, pero no cambian de camino. Hay otros que se arrepienten, cambian de camino, pero no producen obras dignas de arrepentimiento. O sea que ellos siguen en la misma forma de vida. Siguen hablando mal de otras personas, siguen haciendo chismes, siguen yendo a la cantina, siguen en la fornicación, siguen en el adulterio, siguen en el enojo, siguen en el falta de perdón, siguen inyectando drogas, fumando marihuana. No hay obras dignas de arrepentimiento. Entonces, dice Pablo, yo predicaba el mensaje completo, que la gente tenía que arrepentirse, cambiar su forma de vivir y hacer obras dignas de arrepentimiento. Ojalá que tú, cuando recibiste a Jesús, arrepentiste de tus pecados, porque fue dado una convicción mediante el Espíritu Santo, y que tú cambiaste tu forma de vivir y estás produciendo obras dignas de arrepentimiento para que sea salvo. Dice aquí versículo 21, por causa de estos judíos, señalando a toda la audiencia, por causa de ellos, por causa de todos estos judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Dice Pablo, aquí estoy parado, presentando mi defensa, y te voy a decir claramente que los que me querían prender para matar fueron los que están aquí, los que hicieron trampa, los que hicieron emboscada, los que hablaron en cuartos secretos para planear matarme a mí. Son los mismos que están aquí, dice Pablo. Aquí están viendo, aquí están para ver qué pueden hacer para matarme a mí. Aquí están los mismos judíos que me querían matar, que todavía me quieren matar. Versículo 22. Pero habiendo obtenido auxilio, qué bueno, ¿verdad? Alguien ayudó a Pablo. Podemos decir que fue el niño, quien era el sobrino, el hijo de su hermana que vivía en Jerusalén, quien oyó los planes de los judíos y lo fue a contar a Pablo, quien lo contó al centurión, quien lo llevó a dónde, el niño lo llevó a dónde, el poder más alto. Lo llevó ahí para que él contara al comandante. Podemos decir de que este niño fue el auxilio que le salvó la vida. O podemos decir que fue el centurión. O podemos decir que fue el tribuno que mandó tropas para rescatarle a Pablo. Pero Pablo habla claramente. Y tú tienes que conocer y hablar claramente también para que Dios reciba la gloria cuando te salva la vida o te ayuda de una manera que tú sabes que fue Dios. Pues dice el versículo 22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios. Auxilio de Dios. Pablo no está equivocado. Pablo sabe de que este niño, su sobrino, fue puesto ahí para escuchar esta conversación. Fue puesto ahí por Dios. Él sabe que el centurión fue puesto ahí por Dios. Él sabe que el tribuno fue puesto ahí por Dios. Entonces la ayuda, el auxilio que vino a Pablo era de Dios. Y así es en nuestro caso. A mí me han ofrecido la muerte 3 veces, les he dicho. Tal vez en el futuro les digo más veces, pero hasta ahora 3 veces. Y el auxilio que me vino a mí era de Dios. No había de otro. No había de otro. Dios movilizando a través de personas, poniendo personas de aquí, personas de allá, utilizando estas personas para hacer tu perfecta voluntad. Dice Pablo, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, versículo 22, persevero hasta el día de hoy, dando testimonios a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Dice Pablo, yo sigo con vida,
por la mano de Dios, la ayuda de Dios, hasta el día de hoy, a pesar de que estoy encarcelado, a pesar de que estos grandes políticos y líderes religiosos me quieren matar porque yo me convertí a Cristo, recibí el mensaje, convertí, renuncié a la forma en que vivía y fui bautizado. Me hice apóstol, testigo de Jesús, por esto me quieren matar ellos. Pero él dice, yo sigo perseverando, sigo predicando a los pequeños y a los grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Dice Pablo, soy testigo fiel y por eso estoy aquí, aún testificando en estas condiciones. Mira cómo Dios hizo una reunión del sumo sacerdote, del Sanhedrin, de los fariseos, de los saduceos, de los líderes religiosos, de los gobernantes, de los reyes. Esta audiencia lo hizo Dios a través del aguijón a Pablo. Él tuvo que dar testimonio a esta gente arriesgando su vida. Pero Dios está en control. Y dice aquí versículo 23, para finalizar, que el Cristo había de padecer, dice Pablo, yo estoy predicando la verdad de la palabra de Dios, lo mismo que decían los profetas y Moisés, y ustedes mataron a los profetas. Ustedes respetan a Moisés, pero Moisés esperaba el Mesías también. Yo les estoy predicando que el Cristo había de padecer. Esta palabra Cristo quiere decir el ungido. Cristo es ungido. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo, quien no se apartó de él. Este era el símbolo, la confirmación de que él era el Mesías esperaba. Porque decía Dios a Juan, al que viene sobre él el Espíritu Santo y no se aparta de él, este es el Mesías. Y esto fue lo que pasó a Jesús cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y se quedó sobre él. Próximamente dice que el Espíritu Santo fue quien lo llevó al desierto para ser probado por Satanás. Entonces él era el Mesías confirmado. Él era el Cristo, el que recibió la unción permanente de la presencia del Espíritu Santo. Y los profetas y Moisés dijeron que el Cristo, el ungido, había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Pues aquí dice que el Cristo tenía que sufrir y que iba a ser el primero de la resurrección. Hay gente que dice, bueno, espérese. Pero Jesús tuvo un amigo Lázaro que se murió y 3 días después fue resucitado por el mismo Jesús. Sí, sí es cierto. Pero fue resucitado de los muertos a tu cuerpo físico para estar aquí en la tierra nuevamente y después se murió otra vez. Lo mismo, digamos, en el caso de Elías, que fue arrebatado. Pues él fue arrebatado, no se murió. Entonces no hubo resurrección, él fue llevado con vida. ¿Sabe qué? Jesús vino como Dios en carne. La palabra se convirtió en carne y vivió entre nosotros, dice 1 Juan, y nosotros no nos gustamos esta luz. Preferimos las tinieblas. No queremos acercarnos a la luz. ¿Por qué? Porque demuestra el pecado que tenemos en nuestra vida. Pero dice aquí de que Jesús fue el primero de la resurrección de los muertos. Jesús fue hombre y fue Dios. Pero cuando se murió, 3 días después se resucitó humanamente, en forma humana, pero siendo Dios hombre, y fue llevado a los cielos para estar con Dios. De ahí regresó a la tierra para estar con sus discípulos de una cantidad de días. De ahí sabemos de que él fue llevado a donde Dios en las nubes y los mismos discípulos lo vieron. Él era el primer ser humano con cuerpo humano, hombre Dios, que fue resucitado. Y también llevó su cuerpo físico que fue transformado a los cielos, porque cuando él volvió y apareció a sus discípulos, tenía un cuerpo que podía pasar por los muros y las paredes, pero a la vez comía, compartía comida con ellos.
pero también todavía tenía los cicatrices. Para terminar, les voy a contar una historia que oí hace poco, porque yo creo que te va a ayudar a alguien. Había un pastor que decía de que él empezaba a tener visiones y sueños y le aparecía una luz y hablaba de esta luz, una voz que decía que era Jesús. Y él no miraba la cara, pero miraba la ropa blanca y miraba cómo resplandía. Entonces, después de 2 o 3 veces, dice él que estaba listo para agacharse, para adorar a este ser. Cuando el Espíritu Santo le dijo a él, ¿y los cicatrices a dónde están? Y cuando él miró la ropa, se miraba las manos y no tenía cicatrices. Entonces él renunció a esta visión como algo demónica, que quería que él adoraba algo demónica. Porque la Biblia dice que el mismo diablo se puede convertir en como que fuese ángel de luz, o predicador de luz, o pastor de luz. Pero el Espíritu Santo le recordó dónde están las cicatrices. Porque ¿sabe qué? Cuando Jesús volvió de los cielos para estar con sus discípulos, pasó este muro, comió con ellos, les enseñó muchas cosas. Pero Tomás dijo, yo no voy a creer hasta ver las cicatrices. Ojalá que si tú recibes visiones, como dice Pablo, no fui rebelde a la visión celestial. Confirme que la visión sea de Dios. Y si es de Dios, no seas rebelde. Si Dios te está llamando, deberías de entregar tu vida. Es la mejor vida que hay. Y ojalá que seas súper mega bendecido.